tal? Tengan ustedes todos muy buenos días. Estamos nuevamente en su programa Pico de Gallo, ahora con temas de importancia, temas que, bueno, antes presento al foro que se encuentra con nosotros. Va a participar en este foro Jesús Nevares Pereda, quien le doy los buenos días. Jesús Nevares, buenos días. Gracias por la invitación. Eduardo Ortega Solano, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Carlos Garza Salas, buenos días. Don Carlos Garza Limón, muchas gracias por la invitación. Bien, pues ahora vamos a analizar, vamos a tomar en consideración algunos temas que son de vital importancia en virtud de que de alguna forma explican y ayudan a entender en México de ahora, Latinoamérica de ahora, el mundo de ahora. A 51 años de la muerte del argentino Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara, genera un cambio importante. Simbólicamente significa el cambio propiamente ya a un nuevo forma de ver el mundo, un ícono importante en la juventud y la juventud rebelde latinoamericana y del mundo. La muerte del Che Guevara sin duda significa un cambio de moral revolucionaria, una nueva mística revolucionaria. Y de esto justamente, para eso están los exponentes que ahora participan en esta edición de Pico de Gallo. Pues importante la muerte del Che Guevara, que nos ha marcado toda una generación, toda una época. Quisiera conocer el punto de ustedes en relación a esto. Jesús Nevares Pereda. El Che Guevara es sobre todo un constructor de sueños libertarios. La figura del Che Guevara ha aparecido en los movimientos de reivindicativos en todo el mundo. Eso lo hace un ícono, un símbolo de la utopía. Más allá de su trayectoria y su renuncia a la comodidad en un país que construyó la revolución, como es Cuba, y decide irse quizás a un lugar sin mucho futuro para el triunfo, pero él sabía que no era ahí lo que él perseguía. Él perseguía sembrar una semilla que se extendiera mucho más allá, y me parece que lo logró. El Che Guevara sigue siendo uno de los personajes históricos, íconos, que por supuesto genera tempestades, así como genera oleadas de simpatía. También hay acusaciones fuertes. Acaba de hacer una Joel Ortega, uno de los líderes del 68, que dijo que era su líder hasta que supo que había fusilado gente en Cuba. Y yo me pregunté, pues, claro que fusiló, pues si no estaba jugando a las canicas, estaban haciendo una revolución, y en la revolución se mata gente, sí, como lo pueden matar a uno. Y me parece que en este orden de ideas, en este emblema del movimiento libertario, los valores del Che Guevara los han estado reivindicando los jóvenes soñadores, porque los políticos, incluso de izquierda, los han olvidado. Y creo que siempre debe de ser motivo de reencuentro con la imagen valorativa del Che Guevara para darle un contenido a la humanidad misma, un contenido de sueños, de esperanzas, de utopías, de objetivos humanos, porque fundamentalmente el Che Guevara llevó siempre un mensaje humano, con una estrategia que muchos condenan y todo, pero fue su estrategia, la del sacrificio. Ese es mi punto de vista. Bien, antes quiero ampliar un poquito para el público radioescucha, sobre todo Ernesto Che Guevara muere hace 51 años, en octubre, justamente el 9 de octubre de 1967. El Che Guevara fue de origen argentino, su familia es en Argentina, una familia acomodada económicamente,
una familia cuyo seno era de mucha discusión de carácter político, había un desarrollo importante intelectual en su familia. De manera muy, muy joven, se encuentra aquí en México, en la Ciudad de México, justamente conoce a Fidel Castro, con quien establece una amistad muy cercana y compra el sueño de la libertad del pueblo cubano, se incorpora al grupo que se embarca en el Granma, un grupo de 82 personas que ocupan el Granma, sale de Veracruz y se va a este sueño, como dice Jesús Nevares Pereda, al rescate de los cubanos. Al llegar los están esperando, hubo una delación ahí, los están esperando, los exterminan prácticamente a todos, solamente quedan 12. Entre esos 12 que iban embarcados en el Granma, queda con vida Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Raúl Castro y 9 personas más. Cienfuegos también entre ellos. No estuvo ahí Camilo Cienfuegos. No, él se incorpora posteriormente, de tal manera de que este es el arribo de él a la Revolución Cubana, donde destaca de manera importante, posteriormente, después de ser incluso dirigente, del desarrollo económico, responsable del desarrollo económico en La Habana, Cuba. Después de unos años, deja su responsabilidad en Cuba y va a combatir en Bolivia, donde años después fallece el 9 de octubre de 1967, 51 años del aniversario. Este es Ernesto Che Guevara. Bueno, yo no diferiría, pero abonaría, agregaría que bueno, no muere propiamente en el 61, no muere propiamente, sino 67. 67. Bueno, no muere propiamente en el 67, decía yo, sino que es asesinado. Recuerda tú que un ataque de asma, él era asmático, es atrapado, ¿no? Es atrapado, andaba en la guerrilla, un ataque de asma es lo que hace que lo atrapan y es asesinado de una manera cobarde, ¿no? Sin duda alguna. Aquí dice la samba del Che, la canción esa tan conocida, que era argentino y cubano. Yo creo que era mucho más que argentino y cubano, se convirtió en un símbolo nacional, sin duda alguna. Lo que comentas tú de renunciar a una comodidad después de haber ganado la Revolución Cubana, de haber derrocado al dictador Fulgencio Batista y de posteriormente irse a buscar, a decir, bueno, es que mi lucha no es aquí, yo no busco la comodidad, yo busco una verdadera revolución. Y efectivamente es un ícono libertario, pero también está la contraparte, la cual quiero aclarar porque después me van a ustedes a hacer trizas, la cual no comparto la contraparte. Mucha gente lo tacha de asesino, mucha gente dice, no es que era esto, eso. No, aquí yo considero ese sí es el símbolo, es la derecha reaccionaria, la cual en su vida puede pensar o puede soñar con tener un personaje como el Che Guevara. Entonces, claro, es atacado. Y yo coincido con lo que decía hace un momento Nevares Pereda. Claro que mató gente, sin duda alguna. En todas las revoluciones mueren gente, mueren algunos inocentes, sin duda. No digo que esté bien, pero así son las revoluciones, así son los movimientos armados. Y por otro lado, pues sí, una revolución no se hace con flores. El pueblo cubano hasta la fecha ha sufrido el embate, ¿verdad?, de un imperialismo yanqui con el cual luchó Fidel Castro y el Che Guevara y todos. Hasta la fecha no ha parado. Claro, con la historia yo sí considero que Fidel se convierte en un dictador, sin duda alguna. Dura de más tiempo en el poder, dura de más, pero lo que pasa en Cuba, lo que pasó en Cuba, sin duda alguna recibimos una gran parte de información equivocada, ¿verdad?, donde no se habla de lo bueno que pasa en Cuba y sí se habla de la austeridad con que pudieran vivir un poco. Bien. Bueno, mucho, en gran parte por el bloqueo económico de Estados Unidos,
Bueno, pues sin duda un personaje simbólico, icónico. Ya no quiero repetir lo que han dicho aquí, pero me gustaría darle otro tipo de matiz, más de lo que yo siento que pasa ahorita con el Che Guevara, porque si efectivamente para la generación anterior a la mía, era todo un personaje, era pues realmente quien les da mucho sustento ideológico, e inclusive no es coincidencia que haya muerto un año antes del 68, donde en el 68 no ocurrió únicamente una movilización en México, sino en varias partes del mundo. Sí me atrevería a decir que ya iba a decir el Beatle, fíjate, que el Che pasó a ser un rockstar más para la juventud, en la cual obviamente no me incluyo, los jóvenes de ahora. No sé si realmente sepan quién es el Che, inclusive pues se ha convertido en eso, en un rockstar. Tú puedes ver a jóvenes de 16, 17 años con la figura del Che y en realidad no saben quién es. Ahora tampoco los estoy culpando y no es culpa de nadie. Ayer veía yo un documental de Pancho Villa donde mencionaban al general Fierro, que era su mano derecha, sanguinario, acusado de haber matado 300 psicópata y demás. Bueno, no entiendo por qué de repente la gente no entendemos también esta visión de algunos jóvenes donde dicen, bueno, el Che Guevara era algo parecido, lo que pasa es que Fierro no trascendió tanto como en esta revolución cubana trascendió el Che. Ahora, yo no sé qué tanto haya sido la intención del Che, seguramente no fue así, de haber logrado lo que logró, de haber sido esa figura que aglutinaba tantos ideales en aquellos tiempos, y seguramente habrá gente quien todavía lo vea en ese sentido. Pero sí, veo un Che que únicamente ya queda como una figura icónica, un poco entre comillas eso de quedarse en la comodidad de Cuba, porque sabemos que desde que se ganó en la Revolución Cubana, pues no ha sido sencillo. Y esa sería mi visión, o sea, un personaje sin duda icónico, pero es importante para todos nosotros seguirlo viendo joven. Yo me acuerdo de niño, veía el Che y ahora soy adulto y sigo viendo a un muchacho joven, revolucionario, bien parecido. Entonces, esas cosas le abonan muchísimo a que haya sido el Che, y sin duda esa muerte que se dice que Fidel Castro lo trató de rescatar, pero que el Che Guevara dijo, no, yo aquí me quedo, sabiendo que estaba sitiado, sabiendo que estaba enfermo. Entonces, sin duda, aparte de lo que he dicho, un poco no en su contra, pero sí como de una forma realista de mi forma de verlo ahora, sin duda era un hombre arrojado, valiente, y por algo se ganó su estampa en el mundo, pues. Yo creo que el Che Guevara tuvo un contexto latinoamericano y casi mundial de un anticomunismo feroz. Eso lo llevó a que el Estado promovió un anticomunismo feroz, Carlos, un anticomunismo terrible, que llevó a la persecución de todos los libertarios del continente, inclusive con una ferocidad como contra los tupamaros, terrible, que se ha extendido incluso a los tiempos. En ese contexto anticomunista quisieron diluir la figura de hombres revolucionarios que, más allá de su situación ideológica, hay que verlo con el contenido humano. Es decir, cuáles eran los valores del Che Guevara y si esos valores son valores humanos o no son. Ahí es en donde lo quisieron diluir y lograron mucho. En ese contexto anticomunista todavía macartiano, en donde aparecían las leyendas en las casas. Aquí somos católicos, rechazamos todo tipo de propaganda comunista, como una forma de azuzamiento a los que luchan por una transformación social. Se satanizó la palabra comunista, ¿no? Como una transformación social. La respuesta fueron feroces, ¿no? Como la del 68, posterior al 68, fueron feroces. Ahora yo, a lo mejor, siempre me ha quedado la duda de qué tanto Estados Unidos, o el imperio, como le llamaban, dejó realmente dejó triunfar esa revolución.
con qué interés, a lo mejor pensó que no iban a llegar tan lejos, pero sin duda estaba ahí la vista norteamericana. Estaba casi como nos platican de la Revolución Mexicana, que veían la revolución desde los hoteles del Paso tomándose un café y una nieve. Pues sin duda yo no dudo y haya sido algo parecido, y habrá que ver, la historia nos dirá, o a lo mejor ya hay datos de por qué se permitió realmente a este grupo de jóvenes llegar a hacer a los capataces que tenían en la isla. Yo considero que sí son circunstancias diferentes. Aquí tal vez los gringos trataron de frenar esa revolución y posteriormente trataron de frenar las consecuencias de esa revolución, marginando al pueblo cubano. A mí me parece que se vive en Cuba, y mucha gente la expresión que hace de Cuba, tachan a Fidel de un dictador total. Yo sí coincido que al final llega a la dictadura, sí se convierte en un dictador. Sin embargo, es como si una mujer violada, ¿verdad? Como les pudiera decir, defiende a su violador, ¿verdad? Aquí Estados Unidos es el violador de Cuba. Y sin embargo lo defiende, y vénganse para acá, y los protege, y los balseros y todo eso, tratando de decir el sistema que puso el Che Guevara, el sistema de Fidel Castro, el sistema cubano, es un sistema asesino, es un sistema represor, y nosotros somos los buenos, vénganse acá al sueño americano, al paraíso. Ahí viene la intención de haberlos dejado ganar. No, yo creo que no los dejaron. Aquí se les salió de control, y prueba fue todo el bloqueo económico que hacen. Sin embargo, a pesar que existen muchas carencias en la isla, se puede ver que con voluntad, que con conciencia hay la mejor medicina del mundo. Eso es una potencia médica, Cuba. No hay narcotráfico. No hay narcotráfico. La educación, sin duda, no hay analfabetas. Que si bien es cierto que las mujeres batallan para conseguir un lápiz labial, cosas que consideran frívolas, bueno, pues esa es otra cosa. Pero yo considero hay cosas buenas y hay muchas difamaciones. Un poco para concluir de mi parte, como dice el señor Pereda, los recuerdan algunos jóvenes soñadores y los políticos se les olvidó, y yo no creo que se les haya olvidado, simplemente son temas políticamente no correctos, desgraciadamente, porque finalmente son personajes que no puede uno cerrar los ojos ante esas características. Bien, solamente algunas precisiones que es importante llevar a cabo. Una es que el Che no muere de asma. No muere de asma. Yo dije muere asesinado cuando le da un ataque, de asma. Creo que es cuando venía mal de una pierna. Lo atrapan. Sí, claro. Pero nada más para que no dije, bueno, no sé si dije que había muerto de asma, pero bien. Sí. Queda precisado, él muere, lo atrapan en un enfrentamiento en el cañón del Yuro, en Bolivia. Lo matan ahí. No lo matan. Se lo llevan y lo matan, sí, correcto. Bien, después lo asesinan. Segundo elemento, hay que recordar que la Revolución Cubana tiene cerca de 60 años. Estamos hablando de 2 generaciones. De tal manera de que la realidad que conoció, que vivió y por la cual combatió Fidel Castro y todos los involucrados en la lucha, no es la misma de los cubanos que están viviendo ahorita, no es la misma de los cubanos que están recibiendo los beneficios de la Revolución Cubana y de todo el quehacer. De tal manera de que ante la defensa que Fidel Castro ejerció de la Revolución Cubana, del triunfo de la Revolución Cubana, con el tiempo hay que entender esto desde un punto de vista del movimiento y el desarrollo social. Con el tiempo aparece, y lo hacen aparecer así, sobre todo la imagen y publicidad norteamericana, como un dictador a Fidel Castro. Fidel Castro lo que está haciendo es defender el triunfo de la Revolución Cubana con todas sus consecuencias de beneficio al pueblo cubano. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, ya los mencionaron aquí de alguna manera de forma rápida. No hay analfabetismo, 0 analfabetismo, no hay problemas de falta de trabajo, no hay problemas de vivienda, no hay problemas de educación. Tienen resuelto muchas cosas que en México, por ejemplo, no las conocemos, pero ni de cerca.
Tiene resuelto y yo muchas cosas agregaría, fundamentales. licenciado, es potencia deportiva. Es potencia deportiva, Es médica. médica, en música, no hay desnutrición, pero tienen un concepto diferente. Nosotros tenemos un concepto diferente de la libertad porque la ubicamos como el consumo. Así es. El consumir, y en eso basamos nuestros valores. Ahí no. Bien, de tal manera de que, bueno, ya abonado por lo que dice Jesús Nevares Pereda, efectivamente, la Revolución Cubana aporta beneficios reales a la ciudadanía, al pueblo cubano. Ese es el asunto. Y en la defensa, ese es el beneficio. Y en la defensa de este beneficio que ni tan siquiera de cerca conocieron los actuales cubanos, viven ellos el resultado de todo un esfuerzo, un sacrificio de una generación, un pueblo. Esa es la realidad que está viviendo y por eso de alguna forma pues tiene Fidel Castro la figura de dictador, aunque no se puede excluir de que haya incurrido en situaciones férreas de defensa de la Revolución Cubana y así lo hacen ver. Bueno, y una de las rápida. cosas ya nada más para concluir que lo afianzó o lo utilizaron para afianzar era la poca salida o la nula salida de los cubanos de la isla. Eso se utilizó como para manejarlo el dictador, no los deja ni salir. Y yo pondré el ejemplo de cuántos mexicanos o durangueños ni siquiera conocemos el mar. O sea, no es única... no se soluciona todo con que te dejen salir y la prueba está que hace poco les dieron carta abierta para salir y ningún país los quiso aceptar, incluyendo Estados Unidos. Dijo, pues tendrán que sacar visa, claro, tendrán que ver cómo salen y con qué claro, costean. Sí, anteriormente la cuestión era en las balsas, pues era algo mítico el que llegaran allá, automáticamente aceptaban la ciudadanía y pues era un... Entonces con esta efervescencia, con todo este movimiento de la Revolución Cubana, el impacto en Latinoamérica, tal como lo comentaron, empieza a generarse todo un movimiento mundial detonante en la Revolución Cubana, ese sueño de Revolución Cubana. Hay un desarrollo importante intelectual, se genera el movimiento en Francia casi a la par del 68, es más, en el mismo 68, México tiene varios movimientos previos, el movimiento médico, el movimiento ferrocarrilero en el 66, el movimiento de Arturo Gámez el 23 de octubre del 65, 23 de septiembre, en el asalto al cuartel Madera, de tal manera de que llega todo un caldo de cultivo importante a desembocar en el 2 de octubre, que desemboca en el movimiento del 68 en México, cuyo punto de mayor algidez es el 2 de octubre del 68, un movimiento también que marca de manera importante a nuestro país ya de una forma directa, un movimiento entre cuyos emblemas estaba la figura ya del Che Guevara. ¿Qué es lo que sucede el 2 de octubre del 68, Jesús Nevares? El 2 de octubre del 68, obviamente que pues es la agresión genocida, la muerte de decenas de jóvenes que iban a hacer un mitin en la Plaza de las Tres Culturas Central Telorco y que son ametrallados por el ejército con instrucciones del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Ordaz, coordinado por su secretario de Gobernación, con la intervención, pues de otros protagonistas, de Luis Echeverría, su secretario de Gobernación. Y yo estoy de acuerdo, se mueve en dos contextos, el 68, el antecedente de los movimientos que mencionaste, el ferrocarrilero con Demetrio Vallejo, Valentín Campa, el campesino con Ramón Danzós Palomino, y venía también el de Rubén Jaramillo, a quien en el gobierno López Portillo, de López Mateos, lo matan, lo asesinan junto con su esposa embarazada y sus hijos, y al grito de ¿quieres tierra? Trágatela, les retacaron la boca de tierra. Venía la represión al movimiento médico, venía el Estado en una trayectoria intolerante y represiva.
el movimiento del 68 reivindica las libertades democráticas, le pide al Estado que abra los cauces democráticos. No quería ni nunca planteó una transformación al socialismo ni al comunismo. Pedía lo que todo ciudadano, todo país debe tener, libertades democráticas. Y reivindicaba a los presos políticos de ese tiempo, en donde pues en Lecumberri estaba Alberto Castillo, estaba Demetrio Vallejo, estaba Valentín Campa, y pedían la disolución del artículo 145 y 145 bis, con el cual legalizaban la represión, la cárcel, la tortura y la muerte de las gentes que se oponían al gobierno, porque es normal que en cualquier país haya gente que esté en contra del gobierno y que plantee otro tipo de rutas. Esa reivindicación prendió a partir de una reyerta estudiantil, reivindican las libertades democráticas, piden la libertad de los presos políticos, realizan marchas, mítines impresionantes, conmueven al país, hacen un mítin los jóvenes en la explanada de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, los embosca el ejército y mata a muchos, en donde están incluidos jóvenes embarazadas, niños, ancianos y estudiantes. Fue una masacre, una masacre. Bien. Bueno, sin duda, efectivamente, una masacre, en la que los jóvenes efectivamente pedían libertades, porque recordemos que los jóvenes han sido parte de las partes más olvidadas. En esa ocasión, pues los jóvenes efectivamente tenían un pliego petitorio que se hacía, que no fue ni siquiera respondido, se respondió con balas. Pero no nada más fue el 68, de ahí siguió la masacre de Corpus, que también fue una masacre que la podríamos buscar en internet si tuviéramos interés realmente en ver lo que pasó. Y después viene algo, 2 años después viene Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1970. 71. Pero después hay 2 años después, hay algo muy significativo, que fue el concierto en Avándaro. No sé si lo recuerden, fue un concierto de rock en 1971, prácticamente 2 años después de la matanza, donde no era posible que los jóvenes no tuvieran ese miedo o no tuvieran muy presente, como ahorita lo podemos tener, por ejemplo, de Ayotzinapa, el que los jóvenes se juntaran, podría haber una represión importante. Entonces hacen un concierto, cosa que no se había dado en México a esos niveles, en un lugar donde iba a haber una competencia de coches. Se esperaban 75,000 asistentes con un boleto de 25 pesos. Bueno, asistieron 150,000 jóvenes. Se interrumpió la carrera porque definitivamente no hubo donde se hiciera la carrera, debido a que estaba lleno ahí. Se hizo un concierto de rock, no hubo un solo muerto, no hubo ningún tipo de agresión, no hubo nada, y el gobierno inmediatamente al otro día cancela el rock mexicano durante décadas. Hace pintar el festival como que corrió marihuana, como que hubo encuerados, como que fue una bacanal. Entonces, yo quise llevar un poquito a esto saliéndome del 68, pero es parte de lo mismo, por cómo el gobierno finalmente ha venido reprimiendo a la juventud. Ahora con López Obrador lo que dice es, bueno, se les ha olvidado, no se les dio estudios, se les ha abandonado, ahora se les llama ninis y están en las manos del narco. Pero finalmente el 68 es un ícono de un momento donde es la punta del iceberg de lo que se hace en México con los jóvenes y probablemente en toda América Latina, que realmente no se les ve, no se les escucha, y pues a veces son sombras nada más ahí, que únicamente se les utiliza como mercado de consumo, únicamente. Entonces es bueno reflexionar de lo que ha acontecido en México. Finalmente, desde aquellas épocas no se ha liberado, esa simplemente fue una matanza, pero no concluyó con eso. Sí, bueno, lo que es importante también destacar, recordar, es que en el 68, para ese tiempo, no existía la libertad de expresión con la que gozamos ahora,
por supuesto, ni por los medios tradicionales, radio, prensa. Ahorita, bueno, sí, prensa impresa. En ese momento no se podía hablar absolutamente nada de eso. Había un total hermetismo, un tapabocas, un control de los medios de gobierno. Ahora, en este momento, aunque lo quisieran hacer con la cuestión de las redes sociales, sería algo imposible, ¿verdad? Algo que no podría ser. Aquí, bueno, se ha escrito muchísimo de ese día, de ese 2 de octubre del 68. Se dice que hay alrededor de 600 libros escritos al respecto. Sin embargo, la mayoría de la gente que la escribió, yo creo un 95%, es gente que no lo presenció. Hay muchas versiones encontradas. Se coincide en el inicio, ¿verdad? Que esto, bueno, no nace propiamente como un movimiento. Aquí hay una intervención de los granaderos. Había un pleito entre la Universidad y el Tecnológico, el Politécnico, digamos, en la Vocacional 5, ahí entran los granaderos y hay una agresión a estudiantes, los cuales golpean, empiezan las protestas. El movimiento del 68 poco a poco se va convirtiendo en una protesta social, en un movimiento que deja de ser solamente un movimiento estudiantil y se convierte en un movimiento de amas de casa, de campesinos, de sindicatos, efectivamente un amplio movimiento social, y donde, bueno, empezaron a rumorarse, empezó a decirse que era un movimiento que buscaba llevar a México al comunismo, que era un movimiento apátrido, lo cual sin duda alguna a mí me parece que fue una infiltración, algo que siembra el mismo gobierno represor de Díaz Ordaz para justificar posteriormente esa masacre. Aquí el mundo tenía los ojos puestos en México, venía la cuestión de las Olimpiadas del 68, entonces pues ese día 2 de octubre en la Plaza Tres Culturas, efectivamente empiezan a disparar, ¿verdad? Se habla también que dentro donde estaban los mismos estudiantes es donde salen los primeros disparos de algunos infiltrados para poder justificar esa masacre, ¿verdad? También han tratado de desprestigiar este movimiento, siempre lo han tratado de desprestigiar. De esos libros hay algunos que deben de conocer, como El Móndrigo, que es un libro realmente de desprestigio, ¿verdad? Que aquí dicen que lo hizo un líder estudiantil, que nunca identifican quién es, no se sabe, la historia no habla de él, y él habla precisamente que estaban en conversaciones con los rusos, cosas de ese tipo, pero fue un movimiento social y fue pues un momento de opresión que realmente la libertad de expresión ahora existe más, pero no ha cambiado, ¿eh? Bien, nada más quería decir que dentro de la represión había represión, y lo vuelvo a citar nada más con la música. Mientras aquí en México o en el mundo, todo el mundo oía a los Rolling Stones, oían a los Beatles, que Díaz Ordaz no permitió el concierto de los Beatles aquí, hay que decirlo, estaba planeado, y también el de los Doors. Pues aquí oíamos a Johnny Laboriel y a Enrique Guzmán, o sea, productos televisivos para mantener a la juventud dormida finalmente. No era la realidad. El otro contexto, Carlos, así muy rápido, es el contexto mundial. El 68 fue un año libertario de los jóvenes, que fue desde la primavera de Praga hasta el mayo francés. En Estados Unidos, muchas universidades que no se difundieron tuvieron movilizaciones muy importantes. En diferentes partes del mundo, el 68 está marcado como un año de los jóvenes luchando por la libertad. Claro, hay algo que es importante señalar. Efectivamente, México venía de una movilización política importante, una movilización que estaba en el mundo. México no era una isla en este sentido. México mismo, ya lo mencionó Jesús Nevares, estaba el movimiento ferrocarrilero como antecedente 2 años anteriores, el movimiento médico, el movimiento de Arturo Gámez en Chihuahua, lo que después, derivado de esta fecha, da cuerpo a la Liga Comunista 23 de septiembre. Después del 68 vienen una serie de grupos y organizaciones en México, una serie de organizaciones
clandestinas ubicadas en la guerrilla rural y guerrilla urbana incluso. Estaba el movimiento de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. Era toda una movilización importante de jóvenes que se estaba gestando, que estaba agarrando forma, y todo en contra obviamente de la represión gubernamental, en este caso pues llevado por todos los presidentes, y el último en esta línea, Díaz Ordaz, de tal manera de que había una gran desesperación por parar esta movilización, esta efervescencia social, y tal como lo comenta Eduardo Ortega Solano, estaba en puerta las Olimpiadas. Las Olimpiadas iniciaron el 12 de octubre de 1968, es decir, ya solamente tenían 10 días para el inicio de las Olimpiadas, y evidentemente todo el mundo estaba con los ojos puestos en México, de tal manera de que ante la incapacidad de llegar a una negociación sensata, negociada, pacífica, no encontró López Mateos otra forma no más que asesinar estudiantes. Perdón, Díaz Ordaz no más que asesinar estudiantes. Esto obviamente es la salida más primitiva. Y bueno, de allí no quiero nada más dejar pasar desapercibido, dejar pasar de que el 2 de octubre marca un punto importante en el desarrollo democrático de nuestro país, que da paso a todo el movimiento en la guerrilla, el movimiento ya armado propiamente en México, armado por algunos grupos, donde se atomiza de manera muy importante lo que constituían los partidos políticos y propiamente la guerrilla urbana rural. Ya repetí, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y todos los movimientos cuyo emblema fue la Liga Comunista 23 de septiembre. Eso fue el resultado que impulsó de manera importante el 2 de octubre de 1968. Yo quisiera agregar tantitito, muy breve, le echan mucho la culpa a quienes tuvieron la valentía de irse a la guerrilla, pero ellos no fueron los culpables. A ellos los provocó el Estado. Cuando el Estado cerró todas las posibilidades de expresión política opositora, cuando respondió con balas, cuando respondió con cárcel, con tortura, los jóvenes ideológicamente más avanzados no les quedó otra posibilidad más que tomar las armas e intentar un movimiento armado. El culpable fue la intolerancia absoluta y la actitud represiva del mismo Estado. Bueno, y ya nada más yo cerraría otra vez diciendo un dato importantísimo que no se nos puede pasar, que a lo mejor puede ser de otro tema, pero que Díaz Ordaz, según los últimos informes, era agente de la CIA. Así es. Entonces, todos los presidentes, pero antes no se decía tan abiertamente. Aquí recordemos que hace aproximadamente 10 años dictan auto de formal prisión a Luis Echeverría Álvarez. Está preso automáticamente, domiciliariamente, pero pues la historia no ha hecho. Usted está ahí donde se comprueba que él fue de los autores intelectuales. Está el grito, fue el operativo, efectivamente. Y esos 2 años, bueno, yo no sé por qué le levantaron esa prisión, ¿no? Aunque fue en el domicilio por cuestión de edad, ¿verdad? Eso lo salvó. Aquí sigue el grito cada año 2 de octubre, no se olvida, efectivamente no se olvida, pero han pasado después muchas cosas más. Últimamente tenemos Ayotzinapa, tenemos Tlatlaya, tenemos la guerra que inicia contra los mismos mexicanos, el genocida Felipe Calderón Hinojosa, el cual, bueno, a mí voy a hacer una comparación que a muchos no les va a gustar, pero yo considero que Díaz Ordaz puede ser un niño de pecho comparado con el genocida Felipe Calderón Hinojosa, el cual declara la guerra a los mexicanos, y hasta la fecha estamos viviendo las consecuencias, la incapacidad total de Enrique Peña Nieto, pero Felipe Calderón arma a la delincuencia organizada, les da armas
empieza el tráfico de armas a México. De 700 armas que entraban diarias, se calcula que entran 2.500 armas, que ahora la ineficiencia del gobierno actual no lo ha podido frenar, pero no le pueden decir a la delincuencia organizada, ¿saben qué? Entreguen las armas porque el que les declaró la guerra ya se fue. Bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el escenario fundamental que veníamos a ver en esta edición de Pico de Gallo. ¿Qué posición toma el nuevo gobierno con este tema? Porque he estado escuchando que lo piensa incluir a la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa. O sea, el tema... pendiente. Sí. Ok. Sí. hay expedientes cerrados todavía. Sí, hay expedientes cerrados y se Sí, piensa que se deben de abrir, por y una abrir, exigencia que se le está haciendo claro, a y los- abrir esos expedientes y que la historia juzgue. Vamos al escenario local. Hay sin duda elementos locales que ya dejamos el escenario nacional, pasamos a lo local para analizar algunas situaciones. Recientemente se acaba de dar a conocer que una decisión del partido Morena sanciona a los dirigentes estatales en nuestra entidad. Los sanciona inhabilitándolos por un periodo de tiempo para estar con alguna responsabilidad dentro del partido. Sanciona a algunos, Sí, entre sí, ellos, aquí- perdón. entre ellos, pues a Carlos Medina, de los conocidos. Se habla de que son 10, gente de Durango, gente de La Laguna, Carlos Medina, El mismo Rosendo Salgado, Enrique Novelo, que es el delegado. Bueno, y no es ahí van- delegado el nombre, pero y ahí van. a Iván Ramírez. Ramírez. Aquí hay esta cuestión. ¿Qué es lo que pasó allí? A ver, vamos. Aquí pasa que hacen unas asambleas, pero esto ya fue hace... El año pasado, antepasado, en el año- proceso electoral. Hace 3 años. Hace 3 años iban a elegir una dirigencia. Entonces aquí los están acusando de haber simulado asambleas para colocar dirigentes. En ese tiempo el delegado era Carlos Medina Alemán, el cual, bueno, iba a ser el dirigente, el que daba. Aquí, sin embargo, parece ser que por cuestiones de tiempo ya no les alcanzó, y alguien que había quedado fuera totalmente, Gustavo Pedro Cortés, es el que promueve por ahí una queja, pero eso hace 3 años. Entonces, ahora a mí me parece misteriosamente, existe una resolución donde efectivamente inhabilita por 2 años a Rosendo Salgado, actual delegado, habilita por 2 años al que va a ser coordinador de bueno, ya no de delegados, pero el que va a ser el que llaman el superdelegado, Novelo. Inhabilitan a Carlos Medina Alemán, inhabilitan a ellos por 6 meses. Por 6 meses, pero hay esta cuestión. Carlos Medina Alemán acaba de alzar la mano para decir, bueno, yo también voy a buscar la presidencia municipal por parte de Morena. Tengo mis derechos y lo quiero hacer. Eso mismo dice Iván Ramírez. Entonces, dice, ¿por qué ahora lo sacan? Está la cuestión también que, para bien o mal, en el proceso electoral pasado, Rosendo Salgado dijo, los candidatos son estos, ¿verdad? Y ahora también los iba a elegir. Entonces, con esto prácticamente les amarran las manos a todos. ¿Y quién va a elegir los candidatos? ¿Quién va a decidir? ¿Quién va a tener el juego político? A mí aquí me parece lo siguiente, yo creo que esto no va a pasar de ser una intentona. El proceso electoral en nuestra entidad empieza ya en noviembre, donde vamos a elegir 39 alcaldes. Esto va a llegar al Tribunal Electoral aquí en Durango y yo considero van a restaurarle sus derechos políticos. Yo considero que va a ser una intentona de gente que acaba de llegar a Morena o de gente que no logró tener control. Se habla de gente también de la Laguna, de gente aquí que prácticamente está fuera. Entonces, pues va a ser una intentona. Bien. No creo yo que me espere, la verdad. Jesús Nevares. No, pues a mí me parece que debe de haber algunas causas que no son todas iguales, porque si se hicieron ese tipo de irregularidades hace 3 años,
Hace 3 años no existe aquí Novelo. Y Novelo es parte de los sancionados y debe de ser por otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, déjame hacerte y yo una no sé si precisión. Novelo y otros más. Novelo estaba aquí, Rosendo estaba aquí. ¿Hace 3 años? Sí, pero en otra función. Un ejemplo, Novelo es el que estaba encargado de las finanzas en Morena. Ya estaba aquí, sí, pero no con la figura, claro. Y Morena todavía no era tan mediático. Aquí fue una... No era dirigente, ¿verdad? No era dirigente. El dirigente era Carlos Medina y el delegado, algo así, era Rosendo, acababa de... Pero todos fue lo mismo, fueron como 10 personajes, y fue por esa sanción, por la cuestión de las... De que los acusaron de simular. Sí, a ver, no era simulación. Era lo que se generó fue que cambiaron el recinto de las asambleas. Ese fue el motivo que generó todo este problema. Pero por eso los acusaron no fue de simulación. No fue simulación, claro que no fue. No, los acusaron de eso. De haber cambiado el recinto. Por no haber sido en el recinto oficial. Sí, dijeron, porque no fue en el recinto. Se convocó en un lado y se verificó en otro. La explicación que se da es que el primer recinto elegido para este efecto era insuficiente para la gente que iba a acudir, de tal manera de que se tome el acuerdo de cambiar de recinto, y ese es el motivo. Sí, exactamente. Ese es. Ahora, pero nada más que no eran elecciones válidas, por esa razón que tú dices. Bueno, de ahí... Por eso hablaron de simulación. 2. Enrique Novelo sigue con su responsabilidad aquí en Durango, No hay cambio de él. No hay que no. Él, si bien es cierto que en el partido pueda quedar está sancionado dentro de la responsabilidad, sigue él como delegado. Él no cambia absolutamente nada. Porque esa es una responsabilidad de gobierno, no de partido. Y la sanción que tuvo Enrique Novelo fue de partido. Bien, no de... Las elecciones en la universidad. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Ya es un proceso electoral. Una cosa, mira, a mí se me hace muy confuso todo eso de no estoy interiorizado. Se me hace muy confuso, pero tampoco es así como para buscar cómo sancionamos a Carlos Medina de Alemán por miedo a que vaya a tener una fuerza avasalladora. Que no es cierto. O sea, me parece que ninguno de los sancionados son así unos dirigentes de masas que puedan crear una desestabilización y hay que sacarlos de la jugada. Eso es lo que se me hace confuso. Me parece que son grillas y reyertas hasta chafas. Sí, fuego amigo interna, ¿no? Cuestión interna en gran parte. Bien. Sí lo creo así también. Bien. Sí lo creo. La elección en la universidad ya lo tenemos prácticamente ya en la puerta. Y esta incluso es una elección... A ver, para el público redescucha, la elección en la universidad estamos hablando del cambio de rector, ya del cambio de rector, quien estaba con anterioridad, Erasmo Meraz, deja su función ya aproximadamente hace un mes y es sustituido por el licenciado Arroyo, Alan Arroyo, quien tiene ahorita la responsabilidad de rector en la máxima casa de estudios. Sin embargo, todo es en función de este proceso electoral para el cambio de rector. Prácticamente ya faltan 2 meses para que se lleve a cabo todo el proceso electoral en este sentido. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Erasmo Navar renuncia hace un mes aproximadamente. Sí, pero bueno, dale. Aquí yo considero que se está hablando de 10 gentes más o menos, hay 2 o 3 en la palestra todavía que pueden tener posibilidades. Yo veo muy adelante a Jorge Cisneros, veo muy adelante a Rubén Solís, y yo creo que principalmente Murillo también puede tener cierto juego mediático, ha andado muy activo, pero pues aquí los universitarios son los que van a decidir. En la FECA acaba de recibir un descalabro el candidato de Rubén Solís, los cuales pierden, ¿verdad? Y pues está muy complicado el tema de la universidad. Yo creo que para analizar eso necesitamos unos 3 picos de gallo, Pero bueno, está muy complicado. Sí, eso está más complicado todavía. Yo destacaría el gran número de candidatos que hay. En 1986, cuando sale José Hugo Martínez Ortiz, disputan la rectoría 5. Ahora es el doble y es muy amplio el abanico de candidatos.
Pero hay algunas cosas que destacar. El próximo día 9 se reúne la Junta Directiva para sacar la convocatoria, la publicará creo el día 16. El día 16, a partir del 16 ya se hacen las campañas que de hecho ya están, ¿no? Ya se andan visitando escuelas, se andan haciendo reuniones, pero surgen algunas situaciones. Hay guerra sucia, se corren rumores, el rumor no tiene fundamento, pero a veces daña. Y en lo que destaca es cuando alguien lo dice, da la cara, lo escribe y lo difunde. Y me parece que Víctor Hernández hace unos señalamientos los más delicados, ¿no? Que es el que Rubén Solís, que es uno de los aspirantes fuertes, está siendo patrocinado por el presidente municipal, José Ramón Enríquez Herrera. Para esto, el ambiente es de que se preserve la autonomía, de que no entren agentes externos al juego por la rectoría. Y me parece que en este caso todos los candidatos han sido, si están apoyados por agentes externos, han sido muy discretos, salvo Rubén Solís, que no. Y hay algunos elementos. Primero, su presentación ante los medios de comunicación electrónicos fue a la sombra de la senadora del PRD que lo acompañó. ¿Cómo se llama esta? Sí, pero no es del PRD. Digo, de Morena, perdón. De Morena. Margarita. La señora Valdés. Margarita. Que está haciendo muy buen papel en el Senado, por cierto. Y se ampara en ella. Pero previo, Rubén Solís y su grupo habían corrido el rumor que era el candidato del gobernador. Todo el mundo lo supimos. Cuando viene el descalabro político del partido del gobernador, el PAN, que no gana nada, bueno, se va a Morena, ahora se va con Enríquez, y es muy confuso, ¿no? Se va de un lado a otro, y es el único que ha estado en el comentario de estar apoyado por gentes del gobierno. Los demás no. Bien. Bueno, y hay esta otra cuestión también. Es muy importante, creo yo, decir que el gobernador dijo: no me voy a meter en este proceso electoral, yo voy a respetar la autonomía. Nadie se lo creyó, y como cosa que nunca había sucedido, efectivamente no se metió. Yo no veo la mano del gobernador metida apoyando a ningún candidato. Bien. El gobernador dijo desde el principio: voy a regresar la autonomía universitaria, y realmente eso hizo, porque la autonomía en gran parte consiste en que la universidad se pueda autogobernar. Bien. Y no puede entrar. Bien, pues agradecemos al público radioescucha y televidente que nos haya acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. Les señalamos que quien quiera volver a ver esta emisión puede verlo en YouTube, digitando Mesa de Debate Pico de Gallo, para que pueda volver a recrear esta aproximadamente a partir de 1 hora. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta ocasión. Que tengan ustedes muy buen día.